cámara, sí, hizo la filmación. ¿La clase no se sabía? Yo le comenté que no sé si que la clase la filma la PC. Te mandé el enlace para que tengas acceso al video de la clase anterior. Entonces si faltamos lo podemos ver. No, lo que pasa es que preveo que si no vienen, quiero dar la clase igual porque empezamos muy tarde, ¿no? O sea... Y bueno, ya por práctica lo hago por disciplina, porque si no corro el riesgo después de irme olvida. Sí. Bueno, los salones y la crítica de arte. ¿Qué son los salones? Los salones son, en un principio comenzaron a ser espacios en las cortes, donde básicamente se reunía la crema innata de la intelectualidad y se mostraba que estaban ahí, que estaban a favor del monarca. Pero con el tiempo empiezan a ser verdaderos, ¿cómo decirlo? Verdaderos espacios de discusión, de debate, de producción de textos. Empiezan a ser... Entonces son más que galerías. Lo que yo podríamos decir galerías de arte. Porque yo cuando leí el texto lo relacioné con galerías de arte. Pero dice la palabra galería más adelante. Claro, pero si también está la discusión en la producción de texto, es más que no, porque lo que... Sí, justamente, o sea... Yo atreveso a estructurar con mi cabeza que a veces es arte y pienso en... sí, a ver, cuando estaban más ligados a la cuestión de la monarquía, tenían que ver con justamente mostrar el acervo, digamos, la riqueza, la colección que tenía el rey. Y la intelectualidad pasaba por ahí y de alguna manera saludaba esa o reconocía o legitimaba esa muestra de distinción de Luis XIV. Pero se convierten en ámbitos de discusión y de producción de textos y de producción de crítica. Por ejemplo, Diderot escribe cerca de 500 páginas sobre las distintas obras que vio durante por lo menos un año. Claro, sí, no, yo lo había como separado eso, ¿no? No, justamente abren las puertas de donde estaban las obras, pero además generan ese debate e incluso generan un debate que muchas veces el primer salón, en vano, fue el del Louvre. Pero luego también empezaron a funcionar salones como clubes de poesía, digamos, por poner el paralelo, ¿no? O sea, donde se leían obras, se discutían obras, las personas presentaban lo que estaban haciendo. Y luego de esos trabajos, obras o críticas tenían difusión. Nuevamente, una difusión, ¿no? Él lo dice, el salón difunde las tendencias y propone gustos, excita el juicio y promueve tanto la información como la crítica. En una palabra, aunque de una forma inicialmente tímida, el salón constituye la primera forma de democratización de la recepción de las obras de arte, en claro paralelismo con lo que sucedía con el teatro de Ceaușescu y las restantes prácticas artísticas. Por supuesto, la democratización alcanza hasta donde las obras alcanzan, ¿no? O sea, o la producción, la crítica la leían los que sabían leer y los que tenían tiempo para leer. Claro. A los salones entraban los que no chorreaban barro.
Lo del olor no, parece que no era problema. Y el teatro empieza a, bueno, en el teatro sí el hecho, o sea, imagínense que la diferencia de empezar a escribir en lenguas romances, teatro sí, a diferencia de libros, en libros ya es un cambio fundamental, pero teatro es un cambio radical, porque el poder ver las obras y entenderlas, bueno, sí, el lenguaje podría ser más elaborado que el de algunos, pero lo cierto es que entre escenografía y bueno, y que al fin de cuentas habría términos más elaborados, pero estaban habladas en la lengua que de un público mucho más amplio, y que las historias en general, por lo menos en algo, tenían puntos para seguir, ¿no? O sea, si ustedes piensan en Shakespeare, bueno, sí, claro, hay algunos elementos muy sofisticados y reflexivos y demás, pero también hay historias muy básicas, ¿no? O sea, que se engañó a fulano y van a matar a Mengano, o se enamoraron de sultano. O sea, en ese sentido, podemos tomar un monólogo y decir, oh, esto tiene una profundidad brutal, pero también podemos ver qué cosas destacar y cómo tener un acceso bastante más, que quizás no lo aprovecharía todo, pero es muy difícil aprovechar en una sola ida al teatro cualquier obra para cualquiera, pero ya significaba una posibilidad de asistir a toda una forma de manifestación artística que involucra desde actores en escena, escenografía, vestuario, y por supuesto sí, líneas que se dicen y una historia que está ocurriendo, pero que no solamente se decodifica por lo que dicen las personas. También unos, ayudándose por los distintos elementos, aunque no entienda todo, puede ver de qué va la historia y ciertamente disfrutar la obra también. Entonces, en ese sentido, bueno, claro, nuevamente, se hacían donde estaban los teatros. Para llegaba el que tenía tiempo libre, es decir, por supuesto que esto de democratización, como siempre, hay que tomarlo dentro de su contexto, en el sentido de que en relación a cómo pertenecían, a que pasó de ser algo que se hacía en la sala de un duque, un conde o lo que sea, y solamente eran los amigos y demás los que asistían, a que pudiera ir todo el que pudiera tener tiempo, eventualmente pagar una entrada que no era tan cara, que sí, claro, tiempo y una entrada no son poca cosa, no son ahora, no lo eran antes, pero definitivamente son más fáciles de conseguir que ser amigo del conde tal o esas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, la democratización, entendida en ese contexto, sí había avanzado, y en relación a lo que era antes, en forma gigantesca, o sea, y también una cierta, porque la cuestión acá, cuando hablo de una cierta proyección internacional, yo quiero que quede claro que no significa que ellos, había muy pocas ellas, estuviesen promoviendo que en otros países se supiese. No es eso. A lo que me refiero es a que el hecho de que hubiese algunos viajantes y que se detuvieran en esos lugares ya generaba una forma distinta de pararse frente a lo que se tenía delante. Es decir, no es solamente cómo veo yo esto que lo vi siempre, sino cómo se puede ver desde muchos otros lados. Incluso aunque no fuesen tantas las personas que pasaban, que igual lo eran, porque bueno, por el centro de París pasaba mucha gente.
para la época, claro. Sí. Pero es ya una voluntad de un horizonte de búsqueda de sentido mucho mayor que el que se puede proponer quien no quiere, quien no muestra lo que hace. Que a veces, bueno, si no lo muestran porque simplemente no lo quiere mostrar, ¿no? Si tiene buenos motivos para hacerlo, ya es otra discusión. En ese sentido, el empuje moderno es un empuje universalista, no tanto por el éxito que haya tenido en comprender otras culturas, que como todos sabemos no fue tan grande, sino porque se propuso ver a otras culturas como culturas y no simplemente como bárbaros a los que había que convertir, domesticar. No es que no lo hayan hecho tan bien, o sea, digo, bueno, también hoy sigue pasando, si vamos al caso, ¿no? O sea, pero hay un empuje que pretende tener en cuenta que hay cosas que no son solamente como se hicieron siempre en ese lugar, que no todo es como se hizo siempre en París, hasta ese momento, digamos. Y en ese sentido hay una modificación de la perspectiva que llega claramente a la parte cultural y a las artes en particular. Bien, ¿qué es la crítica? La crítica en este momento era, como dice Bozal en la página 23, una consideración personal que valora las obras y las compara, pero que también informa sobre su contenido. Su redacción breve y vivaz, sin pretensión de exhaustividad, sin ánimo de tratadista. Un género nuevo, ligado directamente a la actividad artística, que supone la existencia de una industria periodística, por limitada que sea, y unos lectores entre los que la publicación se difunde. Un género, finalmente, que anima al comentario y al intercambio de opiniones, fundamental para difundir no solo el conocimiento de esta o aquella obra, de este o aquel artista, sino también su interpretación y a la vez los supuestos teóricos, explícitos e implícitos, sobre los que esa interpretación y valoración se apoyan. En esto hay varias cosas que hoy en día a veces funcionan más o funcionan menos, pero en su momento no se olviden que la producción artística estaba protegida por la realeza y luego el Estado. Entonces, en ese sentido, el aporte del crítico no era una cosa que fuera a definir si el artista iba a seguir comiendo o no. Y eso cambiaba un poco el rol de la crítica, no es el mismo que tiene hoy. Generalmente lo que se hacía era justamente dar la posibilidad, que ahora a veces se hace, a veces la crítica tiene otra función, de decir, bueno, estas obras tienen tales atributos, tales características, se encuadran dentro de esta tradición, y a mí me parece buena porque hace un uso del claroscuro interesante, que viene desde el primer Renacimiento, estoy inventando, ¿no? O sea, y entonces esto ya por lo menos genera una pequeña comunidad de receptores cultos de arte como arte y no de devotos, digamos, de las iglesias que podían pensar, bueno, sí, qué fresco, más bonito, pero que algunos no lo iban a analizar porque no tenían ningún interés en eso, simplemente iban porque era un lugar de oración o porque
Y bueno, y les daría lo mismo si era eso u otra cosa lo que estaba pintado en el techo. Pero en otros casos, que sí se podían tomar el tiempo para contemplarlo, bueno, había una diferencia entre quien lo contemplaba, digamos, a ojo, entre comillas, desnudo, en el sentido de me parece lindo, no me parece lindo, que está bien, y los que ya empezaban a tener un cierto conocimiento de técnica, de recursos, de por qué ciertas opciones, de qué otras obras había similares, es decir, un público culto que miraba las obras no solamente por lo que transmitían, que no se asustaban por ejemplo, los angelitos de las iglesias barrocas generalmente miran acusadoramente a quien entra, y si uno se pone en un plan muy de no tenerlos en cuenta por la técnica o por determinados recursos o porque cómo quedan en la composición, algunos son asustadores y algunos son hasta feos. Quedan muy bien en el cuadro. Sí, la completa de la obra, pero no, o sea, de hecho son deliberadamente feos en el sentido de que sus rostros están como con expresiones de fuertes, sí. Sí, sí, sí. No demostrarían ángeles, entre comillas, una imagen angelical, por decirlo así. Digamos que son ángeles bastante más críticos con el que entra a la iglesia que el que uno... decirle peregrino, sí. O, claro. Y si entra el pecador, el ángel no tendría por qué. Y no, pero bueno, ¿cómo sabe el ángel? Bueno, somos todos pecadores. ¿Qué ángel bien informado? ¿Según la iglesia? Pero bueno, o sea, lo cierto es que lo que se empieza a generar es una comunidad más amplia de receptores cultos. A mí me gusta ver los ángeles en los cementerios. ¿Viste esa imagen de que me hacen sentir mal? ¿Qué cementerio? Me hacen sentir peor todavía. ¿A que no te gusta? No me gusta. A mí me gusta ir a los cementerios. A mí me gusta ir al cementerio. No me gusta ver pero esas cosas. en sí, pero ver esas cosas. No. Hay varias posiciones respecto a esas obras. Capaz que cuando termine este año entiendo más cuando vayas. No, porque este no va a ser un curso de historia del arte. Reflexiono más, digo. Lo de reflexionar no sé, pero sobre el arte funerario no, porque no lo vamos a considerar y ahí habría que ver, porque hay obras y algunas veces son imitaciones no muy buenas de cosas de otros lados. Y bueno, también hay un gusto de época, ¿no? O sea... Sí, también tiene que ver con, como decíamos hoy, la circunstancia y el contexto. Hay también nosotros estamos siglo XXI. Sí, no, nosotros en ese sentido, ese arte funerario que tanto... Es de una época. No nos resulta tan, o sea, claro, llama la atención en un sentido histórico, hay obras que pueden ser mejores que otras, pero dependiendo de los cementerios, muchos lo que tienen es que lo que ocurre es que son casi que hechos en serie, ¿no? O sea, esos esculturas que se repiten más o menos las mismas y no hay demasiada elaboración. En otros casos no, hay una... En los panteones que hay obras así bastante. Pero además también dependía mucho de la elección que hicieran los dueños del panteón, o sea, digo, la gente también, o sea, no solamente por tener dinero se tiene cultura. Recuérdenlo, es lo que vendemos nosotros. Y en muchos casos hay cosas que pueden ser completamente desubicadas, imágenes griegas en el cementerio del norte, digo, o sea, de Montevideo. Griegas clásicas, ¿no? O sea,
Sí, como que parecía. Está bien, digo, sobre gusto, si lo quiso poner ahí, lo puso ahí, tenía plata, se lo hicieron, pero ya de por sí queda muy extravagante la elección y probablemente no haya encontrado una persona que le haya hecho una ejecución muy lograda porque no es lo que se hace acá, o sea, digo, no. O traerlo de otro lado. Está difícil para comprarte una buena escultura griega Pero hace antigua. Hace un par de años, muchos. Digo, hay muchos par de esculturas. años. Claro, un par de años son. Muchos pares de años. Hace muchos pares de años. Digo, se trajeron muchas esculturas, muchas, ¿no? Se trajeron. El parque No sé si escultórico son es. No. logradas, pero. No, algunas sí. Han habido momentos y movimientos neoclásicos fuertes, ¿no? O sea, en general, cada vez que hay un empuje neoclásico, se logran, se consiguen cosas que se parecen bastante más y que son buenas. Pero hay que coincidir con el momento en el que hay un neoclasicismo fuerte y logrado. Eso no es tan fácil. Pero bueno, sí, claro, no, puede ocurrir. Lo que digo es que las chances no le juegan a favor a quien elige hace esa opción. Sí, no, y hablar. Y bueno, y después algo que fue fundamental, que para nosotros, claro, es casi increíble, es que la historia del arte empieza acá. La historia del arte como historia del arte, es decir, no como historias en las que aparecen obras de arte, o crónicas en las que aparecen obras de arte, sino historias de arte, narrativas en torno a cómo explicar el arte. Porque una historia, a fin de cuentas, si ustedes estuviesen filosofía de la historia, sabrían. Filosofía de la historia. Sí, filosofía de la historia es una disciplina muy bonita que solo se da en historia. Lo que hablamos siempre. Como filosofía de A filosofía le falta historia, más historia. A historia le falta más filosofía. Bueno, sí. Lo cierto es que filosofías de la historia hay muchas, y son formas de concebir cómo podemos reconstruir el pasado de la mejor manera, ¿no? O sea, partiendo un poco de la base de que no lo vamos a ver transparente y absoluto todo ante nuestros ojos, que tenemos que hacer determinadas selecciones. Se produce historia en torno a o en función de determinada narrativa que explica el fenómeno o las huellas que hay, los rastros que hay de aquello que se pretende explicar. Y esto genera una introducción de una forma de ver las artes y un debate respecto a las artes muy importante. Porque ya no se trata solamente de existe tal obra que es muy buena, existe tal otra, sino en cómo explicamos que tal obra haya estado antes que tal otra. Y algo que los mortificaba mucho a los modernos, y es ¿qué es mejor, si lo que se hizo antes o lo que hacemos ahora? A los modernos, de todo, porque hoy la discusión, ¿no? Bueno, hoy creo que la cosa ya se alivió un poco, o sea, se asume que es distinto y ya. Miento. Bueno, no miento, distorsiono un poquito las cosas. Nosotros lo que no tenemos es un punto de referencia, en el momento contemporáneo no tenemos un punto de referencia tan específico como la antigüedad. En general, hoy los artistas tienen puntos de referencia más inmediatos, ¿no? O sea, o compiten entre sí o compiten con el arte de principio del siglo pasado, pero no con el anterior. El anterior ya está. O sea, hay muy bueno y está bien y no lo discutí, no es una discusión, pero que lo que se hace ahora es otra cosa, entonces compararlo como que
no parecería, no es lo más común. No digo que no se pueda hacer, digo que no suele ser la referencia, pero sí es verdad que hay un medirse con un pasado, pero mucho más inmediato que el que tenían los modernos. Y tal vez no es tan perfecto, ¿no? Porque la antigüedad era como... Bueno, el problema de la idea de que a ver. Sí, la antigüedad es por los modernos tenida como un canon de excelencia. En la contemporaneidad ocurren dos cosas. Primero, el canon de excelencia es cuestionado como norma de lo artístico. O sea, no es que sea desagradable, no es que esté mal, pero ¿por qué el arte tiene que hacer eso? Tal vez el arte no tiene por qué hacer cosas bellas, ¿no? Tal vez son otras las cosas. Esto se empezó a cuestionar un poquito antes, pero irrumpe con mucha fuerza en el siglo pasado. Entonces, en ese sentido, son como distintos elementos de lo artístico, lo que, y dependiendo de las artes, ¿no? Lo que predomina o lo que es el punto de comparación. Hoy nosotros podríamos decir, después podríamos discutir si es artístico o no, que es más importante la novedad que la belleza. ¿No? O sea, hacer algo que antes no se hizo parece más importante que hacer algo parecido a cosas anteriores, pero bonito. Pero entonces la contemporaneidad, una de las cosas que tiene es que rechaza justamente búsquedas que estaban orientadas fundamentalmente por concepciones de armonía, organicidad, etc. Entonces, en ese sentido, sí, claro, o sea, no están haciendo lo mismo, pero no porque... Pero porque ya no ven, o sea, a lo anterior como la perfección, no se ve a lo anterior como la perfección, sino como una forma muy lograda de producción artística que tuvo su época, pero la perfección es una idea que la vamos a ver varias veces en este curso, ha tenido varios momentos tiene una relación con las artes bastante compleja. ¿En qué medida lo bello es lo perfecto? Y las vanguardias y el siglo XX directamente rompen con la idea de que el arte tenga que hacer eso porque sea lo propio del arte. Esa es una forma de hacer arte muy valiosa, legítima, que da mucho trabajo, ¿no? O sea, sin desmerecer, pero hay otras, y además el arte puede hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, la relación con el pasado histórico es distinta. Los contemporáneos tienen, me parece, una relación bastante más de diálogo o de lucha con un pasado más inmediato. Pero los modernos no. Y de hecho el primer texto de historia del arte, que es la historia del arte en la antigüedad de Joaquín Winkelmann, tiene justamente como características esenciales el presentar, por un lado, un esquema de cuál sería
cómo se explicaría el arte, cómo ordenar las obras que quedaron griegas, que las va a ordenar como las más primitivas, las de un periodo de desarrollo, una cierta madurez o excelencia estilística y una cierta decadencia, ¿no? O sea, no era fácil tomar un parque escultórico como el que se tenía, que no sería tan grande como el que se tiene ahora, pero era grande, y ordenarlo con los datos que se tenían, donde algunas obras entraban mejor que otras en cada una de estas fases, y bueno, y en ese sentido, bueno, y además él tenía a su favor y en su contra que no contaba con recursos muy precisos para determinar la fecha exacta de la obra, ¿no? Entonces tenía un margen de arbitrariedad más grande. Él podía poner en el origen cosas que de repente, si vemos las fechas, no estaban en el origen de nada, o sea, eran bien posteriores, pero él las acomodaba en función de su idea de qué era lo que... de cuál era, al fin y al cabo, de la idea de qué era la madurez. Y la madurez era ese arte clásico, bello, grandioso, que era el modelo, digamos, supremo de lo que el ser humano puede lograr si se propone hacer arte. Y bueno, después lo que veía que habían hecho los griegos, que no estaba tan bien, lo ponía o antes o después, dependiendo de los datos que tuviera. Dice Bozal en la página 26, su historia funda la posibilidad de un sistema de valores y juicios que, sin despego de la belleza antigua, por ella permite la crítica de lo que en el siglo XVIII se estaba haciendo. Pero su insistencia en situar el futuro en el anhelo de un pasado lejano y de hacer este pasado magnífico e inamovible, produjo dos consecuencias inesperadas a la vez que complementarias. El anhelo de aquella belleza antigua que la modernidad negaba todos los días fue desde entonces una de las notas centrales de esa modernidad teñida ya para siempre de melancolía. La melancolía fecundó un movimiento histórico que con su hacer y su ritmo negaba la vuelta al origen mientras afirmaba su necesidad. La constancia de aquel anhelo y de esa facticidad marcan al sujeto histórico. ¿Qué ocurrió? Los modernos y especialmente los románticos tuvieron una relación muy tensa con la cultura griega. Por un lado no eran griegos. Bueno, o si eran, no eran griegos antiguos, así que tampoco servía. Y lo que producían en su tradición y lo que valoraban incluso, se volvió problemático con respecto a lo que podían hacer. Winkelmann no se quedó solo. Hubieron quienes empezaron a hacerle debates fuertes, defendiendo especialmente la pintura italiana, ¿no? El Renacimiento y la producción de esta época. Pero lo cierto es que incluso en otras áreas del arte, como puede ser el teatro, como puede ser la poesía, había una tensión constante que incluso se mostró como tema para los artistas. Desde la selección de personajes tradicionales griegos, ¿no? O sea, es común encontrar poemas que hablan de personajes griegos y que son poemas del siglo XIX. Hasta puestas al día, digamos, versiones contemporáneas de obras clásicas. Y bueno, en los casos en donde les fue peor, incluso intentos de reproducir
esquemas clásicos. Digo, Horacio decía que toda tragedia tenía que tener 5 actos y entonces había que hacer las tragedias en 5 actos, aunque en el último acto ya no se supiera qué hacer porque ya se había acabado la tragedia, o sea, el tema, digamos, no daba para más, o la forma en la que se había realizado era otra. Pero eso colocó al arte, estaban también los que proponían que justamente lo que había que hacer, como habían hecho los antiguos, era ser original. Que esa era la clave, digamos. Pero lo cierto es que el arte moderno, y bueno, y después movimientos como el neoclásico más fuerte, digamos, o movimientos que pretendían volver a ciertos criterios esenciales, ¿no? O sea, ciertos criterios de orden, de proporción, armonía, predominio del contorno en la pintura, tomar como modelo el arte del pasado y no, por ejemplo, explorar otras posibilidades de la materia que estuvieran trabajando, ¿no? O sea, trabajar mucho bajo la sombra de esa excelencia antigua. Bueno, en lo que tiene que ver con la estética, aparece un señor Baumgarten, un racionalista, que llama a la ciencia de la belleza sensible estética. Estética viene del griego aistesis, que es sensibilidad, y ¿Para quién dijiste que es? Baumgarten? Baumgarten lo menciona, sí. Y a diferencia de la antigüedad, de lo que ocurría en la antigüedad, que estaban más preocupados por saber qué era el arte y qué consecuencias tenía, o qué características tenía, y a partir de eso juzgarlo, lo que se vuelve fundamental en la modernidad es el valor, quién puede valorar las artes, quién puede decir qué es lo bello y lo no bello, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver mejor cuando veamos la modernidad. Bueno, la última diapositiva tiene que ver con una distinción ya más interna, donde no solamente era importante la autonomía del arte, sino la autonomía de cada arte, ¿no? O sea, que cada arte tuviese su propio lenguaje y no estuviese, sobre todo porque era bastante usual, un poco lo que ahora se sigue haciendo, ¿no? Pero por ejemplo, ilustrar poesías o y bueno, y un poco lo que se empezaba a promover es que la pintura fuera pintura y no la ilustración de otra cosa. Es decir, estaba ese debate también como un subdebate dentro de la autonomía en general, estaba también en ese momento. Bueno, y en ese caldo de cultivo que la estética aparece como ahí está, como
como una disciplina independiente. No siempre se la reconoció como disciplina filosófica. Si pensamos en Kant, que es un autor que vamos a dar, en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, él dice específicamente que la belleza es una cuestión psicológica y que por lo tanto la filosofía no tiene nada que decir al respecto. Luego ya en la Crítica de la Facultad de Juzgar cambia de opinión y escribe sobre el fundamento trascendental de lo bello. Pero bueno, estaba la discusión sobre en qué medida era o no, o es o no, una disciplina con características autónomas, pero lo cierto es que esta discusión aparece cuando ya se estaba produciendo estética como disciplina, se estaban produciendo textos de estética como disciplina autónoma. Había quienes los cuestionaban por considerar que intentaban hacer algo que era imposible, pero esto en filosofía es algo que nos pasa todo el tiempo, así que no nos vamos a sorprender ahora. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran. Yo lo fui haciendo. ¿Eh? Yo iba a tirar de la pregunta. No, es que les hayan quedado, no digo que no. No. Acá habla que no sé, capaz que no tenía nada que ver con lo que vos querías, pero me causó intriga. Que un poco la intención de los salones fue reducir el poder de los gremios y demás. No sé, nunca lo había escuchado, nunca lo había relacionado. Bueno, ahí es importante tener en cuenta que eran los gremios, ¿no? O sea, los gremios eran asociaciones de personas con un mismo oficio. En ese sentido, los salones exponían, por ejemplo, frente al gremio de los pintores, la exposición de determinadas obras consagradas, no sé, pero la exposición pública del trabajo, de ciertos trabajos y la crítica y que los artistas que integraban esos gremios empezaran a ser considerados en forma individual, generaba por lo menos tensiones. No me estén mirando a mí, por favor, en televisión. Tensiones dentro de los gremios, por ejemplo, de pintores o de los gremios de escultores. Bien. Claro, porque eran como un conjunto aquí de estos profesionales que tienen este oficio y por acá otros que tal vez se diferenciaban en algo de ellos y por allá otros. Y además el hecho de ponerlos en exhibición, y había gente que le gustaba, gente a la que no. Críticos que decían, esto me parece una porquería, o que decían, esto me parece lo mejor que vi en mi vida. Colocarlo frente a obras que quizás venían de otros lugares. Entonces estaba bueno los salones, se generaba la crítica, ¿verdad? Sí, y además algo que siempre que ocurre, o sea, a ver, en un sentido en que no les era beneficioso, pero cuando vos empezás a develar los secretos de una tarea, el que hace la tarea de alguna forma pierde poder de pelea, digamos, o sea, en el sentido de que no van a hacer solamente lo que ellos quieren, o sea, el público también empieza a pedir lo que al público le gusta. Estamos en una época donde el mercado del arte no era el mercado contemporáneo y los gremios no funcionaban como funciona un gremio ahora. Era bien distinto, ¿no? O sea,
pero generaba un ojo público, que no era tan público, pero bueno, pero que valoraba por fuera de lo que los gremios dijeran, ¿no? O sea, la situación de las artes en eso es una situación muy peculiar, ¿no? O sea, nosotros solemos considerar que las personas mejor capacitadas para evaluar algo son las personas que hacen eso o saben de eso. Con las artes eso no es tan así, o por lo menos no es, o sea, sí se tiene en cuenta mucho el parecer de los que producen arte, de los artistas. Pero también está el público, también están los estudiosos, también aparecen, ¿no? Entonces es... Sí, porque de repente un crítico de arte no tiene por qué haber hecho nunca jamás una No. obra de arte. Y un historiador menos. Sí, pero el historiador tendría como una mirada, ¿no? Hay que ver, porque, por ejemplo, en el caso de Winkelmann, su fervor por lo griego lo llevó a considerar decadente muchas cosas que quizás para nosotros no serían decadentes. Además estamos hablando de en ese sentido es importante, ¿no? O sea, una época en la que todavía se daba la situación de que, con excepción de la poesía, las demás artes no eran algo que diera mucho prestigio a quienes las practicaban, de ahí la necesidad también de los gremios. Pero por otro lado, productos que requerían una inversión muy grande. Porque, bueno, o sea, si una tanda de zapatos no calza bien al pie, es una pérdida. Se hacen nuevos, hay pérdida. Ahora, si se pinta todo, si todas las pinturas que se hacen para la galería de Luis XIV son una porquería, te quiero ver. Pero también te quiero ver si los pintores solamente responden a lo que quiere el... Bueno. Esto estaba pensando, pero entonces el arte era como más en respuesta a lo que se estaba surgiendo en la época. Sí y no. Y a lo que quería el monarca, porque en realidad el poder adquisitivo y capital tenía el monarca. En ese sentido, los artistas siempre estuvieron en una posición frágil. Bueno, los artistas y todo, ¿no? Sí, en todo sentido, sí. Pero hay épocas y épocas. Porque justamente tenés, por un lado, el hecho de que las artes hayan estado tanto vinculadas con otros fenómenos, ¿no? O sea, los zapatos se usan para ponérselos en los pies, caminar, no mojarse los pies algunos, verse más lindo, más linda otros, o sea, pero la cantidad de cosas que hacen, digamos que tiene una cierta, no digo que no puedan haber muchísimos tipos y modelos, no. Pero las funciones son... Pero más o menos todos tienen que servir para que te los pongas en los pies y camines con ellos, o sea, uno diría que si no sirven para eso no es un zapato. Ya con las artes la cosa es un poco más compleja, porque por un lado, bueno, sí, la Biblia del pobre, ¿no? O sea, poner frescos que cuenten la pasión de Cristo. Por otro lado, mostrar la gloria del monarca, pero mostrar la gloria del monarca no siempre es mostrar lo que hizo el monarca, también es mostrar lo que el monarca puede comprar. Por otro lado, retratar a las personas importantes. Las personas importantes pagaban retratos justamente para mostrar y para que la posteridad supiese quiénes habían sido. Contar historias, hacer teatro. Bueno, con la música generalmente se hacía o en las iglesias o en las cortes, pero justamente muy vinculada en ese sentido a la danza. Si no se baila,
tiene que ser de un tipo que bueno, que sí, se hacían veladas en las que se escuchaba música, pero era todo muy distinto desde el punto de vista de lo que un proceso que lleva mucho tiempo y requiere una financiación muy importante tenía en relación a cómo hacemos hoy, ¿no? Hoy un músico vende discos, o ni eso, vende entradas a concierto y le piratean la música. Ahora, mientras, lo que tiene es un contrato con una discográfica que le podrá dar algo de dinero o no, pero depende del éxito que tenga. En esta época esto era así, pero no tanto. Bueno, hay una parte que no era nada así, no había discos. Pero, no, los músicos, o sea, generalmente tenían no, subvenciones familiares, no nacían en el campo, digamos, o sea, no necesariamente eran las personas más acaudaladas, pero sí, los muy, muy pobres generalmente nunca, sí, podrían haber sido geniales, pero nunca nadie se enteró. Y entraban en el clero, o sea, todas estas estrategias que hacían que tuvieran un sustento que les permitía crear, incluso aunque fuesen a crear obras que estaban muy sujetas a lo que demandaba el poder, también estaban muy relacionadas a lo que el propio artista creaba, porque tenía el tiempo y la posibilidad de hacerlo. No tenía que entregar inmediatamente un producto. Claro, si hacía algo que a quien lo financiaba no le gustaba, podía ser una crisis muy grande. Pero había una relación muy interesante de diálogo entre los patronos de las artes y los artistas. Ya luego, en el caso de artistas a los que no les iba tan bien y no eran los favoritos de otros, entonces sí, generalmente estaba la situación de los gremios o cofradías en los cuales, bueno, marcaban ciertas pautas estilísticas, ciertas ideas y trataban de promoverlas para que personas no tan acaudaladas como para tener su artista doméstico pudiesen por lo menos comprar sus obras. Y en esto sí, dependían de la función y dependían de su talento y dependían de en qué escuela pudiesen aprender. Y las escuelas no eran escuelas formales, significa a qué talleres iban, con qué otros artistas se cruzaban y con qué arte podían llegar a vincularse, qué viajes podían hacer. Pero estaban en una situación bastante más frágil. Ahora, de todas maneras, los patronos de las artes solían sí querer que, por supuesto, no iban a querer una escena que los mostrase en el baño yendo de cuerpo, pero de todas maneras en cuanto a cuestiones estilísticas eran bastante respetuosos de lo que los artistas hicieran, en el sentido de si sale bien, si se ve bien y si muestra ya después cuando empiezan a aparecer ciertos dilemas de figuración y a deformarse ciertas escenas, eso empieza a modificarse, pero pasó mucho tiempo antes de que eso ocurriera. Y bueno, y después estaban los que hacían retratos como les salían, ¿no? O sea, y bueno, la idea era una especie de generar fotos para que la princesa tal, que se puede llegar a casar con el príncipe tal, para que tengan una idea de más o menos cómo es. Y bueno, vaya uno a saber qué le llegaba. Yo me imagino que serían bastante estereotipados, o sea, en general esas cosas
las que existen se muestran poco. Hubo una vez, me contaban hace muchos años, que el Louvre decidió exhibir todo su acervo y parece que fue insoportable. Había demasiadas cosas malas, no había manera de aguantar. Metros y metros y metros y metros de mala pintura. Porque bueno, o sea, cubrir con lienzos las paredes era una cuestión de prestigio. Ahora, lo que se puede pagar no siempre es lo mismo. Claro. Entonces, Y aún pudiendo pagar, no todo lo que hace un mismo artista es necesariamente bueno. no todo lo que hace un mismo artista es necesariamente bueno. No siempre la persona que compra sabe si lo que está comprando es bueno o no. A veces compra algo porque es grande o porque le gusta, pero no necesariamente es bueno. Hay muchas, en ese sentido hay muchas. O sea, justamente la producción de un público culto marca una diferencia porque genera eso, que la gente empiece, que alguna gente por lo menos empiece a identificar mejor qué es lo que quiere y qué no. Y en ese sentido sí puede ser una pugna con los gremios, porque la exigencia que se pone ya no depende solamente de lo que ellos quieran hacer o de lo que económicamente les sea más rentable, sino también de bueno, pero ustedes pueden hacer algo mejor. Lo sabemos, hemos visto cosas mejores. Y en ese sentido, sí. Ustedes nunca se olviden que la Capilla Sixtina la diseñó Miguel Ángel y fue hecha por un montón de manos anónimas que eran los estudiantes de Miguel Ángel. ¿Qué hicieron? ¿Qué otras cosas hicieron esos artistas? No sabemos. Ahora, sabemos que eran buenos, por lo menos técnicamente, tal vez no fueran muy creativos, eso no lo sé. Probablemente no demasiados. Es más, si me apuran, yo diría que debe ser muy difícil, si tenés un maestro así, ponerte a hacer algo muy distinto. Y si me apuran más les digo, y también en esa época no era lo fundamental ponerse a hacer algo muy personal, lo importante era hacer algo bueno, y bueno, ahí había algo bueno para hacer, hazlo. Ahora, después cómo trabajaban o qué cosas querían hacer, qué sé yo, sí. Ya cuando entra justamente a movilizarse el mundo de la recepción, cuando no queda entre quien compra o quien financia la obra y el artista que la hace, evidentemente las opiniones empiezan a ser más y las exigencias, justificadas o no, razonables o no, también empiezan a ser más. Yo me había notado esa pregunta, nada más, no sé cómo asuste. Muy bien.